el gato. Voy a Alejandra hacer eso Matus, nomás. transformada en un gato. Así Y es. negro. Me Weón, qué dijeron que gran viniera de inicio. luto. Pero espérate, ¿es un gato de verdad? Y un gato de, claro que es de verdad, pues. Ah, Ahí pero te, se queda te tan está quieto. saludando. Te está Te está, saludando. Mira, te está Haciéndose. saludando. Sí. se está quedando dormido. Dice, ya empezaron los buenos lateros. Ay, Ya. nos vemos. Presentamos su respeto a la reina, a su majestad. No, pero Yo vine de negro. Yo vine no de teníais que negro. develarlo. Yo vine de negro. Yo Ah, no no. Porque tenía que Chile revelar. Ya, somos los reconoce que sí. ingleses de Sácate esa Latinoamérica. chaqueta, Fernando. No, Estáis de negro. yo no voy a Ah, hacer ya. Dijiste que veníais de naranja, que vaya a venir de fucsia. Yo sí, no te veo. sí, pero encontré que el azul jaspeado está mejor. El azul Pero siempre está de mejor. Contreras, porque tiene abajo negro. Solo para Sí, llevar sí, la sí, Sí, contra. sí. No, pero abajo Pero tengo yo. negro, pero tengo a los Eagles, pues, weón. Ah, muy bien. Mira, ahí está, a los Eagles, Ah. esta eso. weá es Bueno, mejor. bueno, vos Ah, tampoco pero tú estáis muy tenías rigurosa negro. Po. la ADN. No, yo no soy negro para nada. Teníamos, tenemos la oportunidad, tuvimos la oportunidad Tuvimos la oportunidad. de La entregar un perdimos. homenaje. ¿Quién sabe si sacábamos beca, alguna cosita? No, es súper original, a todos ellos de negro en un podcast. Oye, qué original, no se le ocurrió a nadie. Yo quería que me contrataran en el Ahora, 13. la pregunta en el 13 es: ¿quién dio la orden? ¿De dónde llegó la orden? Porque esa es la gran gracia. Sí, po, ¿De quién porque fue no el se les No puede jurado? decir que nos ocurrió. dijeron. Mira, No se le ocurrió a los tipos, oye, vamos de yo negro, no sé, ¿no? pero yo creo que Alguien dijo, yo creo que la ciutiquería no necesita órdenes. Es una cosa así como que de repente se instala. ¿Tú crees que fue como en el caso nuestro, como en el grupo WhatsApp de los conductores del 13? Oye, Exacto, ¿vamos una de Oye, cosa así. negro? deberíamos ir de ¿Ah? negro. Sí. Así como, oye, ¿vamos de negro? Así, claro. Oye. Pero la forma hace la diferencia. Porque si fuera así como, oye, bueno, vamos de negro, lo entiendo, pero yo creo que deberíamos ir de negro. Ah, no. Sí, oye. ¿Qué solemne? Yo creo que ellos trataron de decir, vamos negro nomás. Así, vamos negrito, no, negrito. Y se les pasó la A lo mano. mejor dijeron, va a haber un negro. No, oye, Eso, ya, a eso. ver, ya. Después te Ya. estás arrepintiendo, Matus, Después, pa, me castigo. flagelándote con que un baja negro. el lavín interior. Pasan el litio. En la vina interior, güey. En la vina interior, bueno, ya se El sabe, lavín ya. interior, pues, la culpa. ¿Ah? Sí, pues. Oye, En pero la vina ¿cómo cometen ese error? Estamos hablando de los periodistas del 13, todos lo vieron. ¿Cómo cometen ese error? Porque Sí, ¿cómo no todo, cacháis el se supone que efecto? toda la Es que gente eso no fue lo vio. error. Yo creo que no fue error, fue una ciutiquería propia Pero eh, es que es de muy, es que, de este país que tiene montones de situaciones ciúticas de ese tipo. Yo les sí, voy a pero explicar lo que pasó. Además, ¿para qué estamos con weá? ¿No te dijeron desde chiquitito que éramos los británicos de Sudamérica? sí, Sí, pues, sí. sí, pues, Entonces, sí, pues. Matus, se la creyeron. Yo voy a decir lo que pasó. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no existe la revista Cosa ni la revista Cara. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Bueno, Puede ser. Es, Puede ser. es buena. Esa me parece una explicación bastante más plausible. Sí. Dijo, De hecho, no existe la revista Cosa, no existe la revista Cara, pero todavía existe la ciutequería. sí. Por Y claro, supuesto, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Sí, es cierto. pero además que la ciutequería es muy entretenida también, si no nos hagamos Sí, los sí, tontos sí. graves. No, ¿Quién no es verdad, es verdad, se es verdad. acerca a leer la vida de la princesa de Mónaco en la peluquería? Claro, pero es que sí, pues, justamente por sí, eso, sí, pues, pero es que, a ver, los ciúticos, hay varios valores, los ciúticos. Lo que pasa es que los ciúticos cuando no funciona, cuando es medio fruna, es flight, pues, si es el punto. La puesta en escena no fue Pero sí, ciútica. pero toda la ciutequería Oye, monárquica en Chile es fruna, pues weón, ¿tú crees que sí, obvio, verdad que hay pero hay realeza un, en Chile? a mí lo como que me dice faltó que. esos ¿Cuál? filósofos chilenos, hay un límite que rompe el deseo. Entonces, efectivamente, Mira el tú. ciútico siempre rasca, pero es un poco rasca, ¿ya?
Claro. Ese límite es súper importante. Pero cuando Entre lo pasa a ser científico y así lo de brutal, kitsch. porque claro, exacto, ya entras en lo kitsch y ya eso o es una cosa artística, o sea, efectivamente, cuando tú lo haces deliberadamente para reírte del asunto, ya, está perfecto, o sea, está súper bien. Pero si Como tú lo haces nosotros. en serio, cuando además en la BBC no es es un protocolo del imperio, o sea, Además, la el BBC canal es es un el medio canal público, público. es un medio público y hay un protocolo que establece que el canal mismo Sí, tiene allí, lógico. pagado por el canal, ropa negra para cuando muera el rey o la reina, ¿ya? Y que la Era van a con usar patas de incluso con elefante caldo. la ropa negra que tenían, pues. Claro, porque la ropa es la ropa que hay, pues, o sea, La las tenían tallas guardada hace son como 40 genéricas, años ya. entonces, claro, entonces tienen la ropa negra para cuando ocurra el asunto. De ahí a convertirlo esto en que un canal en Chile, o sea, es fantástico, es como, no sé, pero bueno, pero lo cierto es No, que pero también la es reina, hermoso, encuentro yo, porque sí Yo, muestra lo rasca que somos, hay que sí, abrazar seguimos nuestro siendo rasca. ciúticos. Sí, sí, Nos creímos eso de que éramos los británicos de Sudamérica. Sí, siempre nos hemos creído. Se nos fue, bueno, en la se nos fue la sociedad reina. chilena, Se nos fue la reina. mucha gente dice, bueno, ¿por qué no nos invadieron los ingleses en vez, porque hablaríamos inglés y todas esas tonteras? No, Pero también hay muchos chilenos muy serios, muy empingorotados, muy preocupados de lo vasco-francés de su apellido. Es igual de sí, pues, picante. Pero sí, obvio, tiene más nombre. es obvio. verdad, Oye, es verdad. pero espérate, pausen. ¿Y si te ¿Qué? hubieran llamado ahí de CNN ese día? Fernando, necesitamos que te montes a un avión de inmediato, te me vaya a cubrir a Buckingham. ¿Qué sí? No, que estaba montando otra cosa, que no necesitaba montar un avión. ¿En serio? Oye, oiga, después me Oiga, dice el picante a ya, mí. Alejandra, Pero amarilla Alejandra. Ya, No, pero ¿cómo cabañinos, se le ocurre? ya, Los manda a basta. la chucha, tengo lo que estar haciendo, weón, allá, haciendo cuestiones en torno al rey. No, mira, es que yo reconozco que eso es noticia, o sea, y que tiene que Obvio. ser puesta y todo la más, es obvio. Pero lo que desconozco y no quiero reconocer es que te afecte, po, weón, es que sea una cosa que poco menos que tú sentís que una pata de la mesa se te fue, po, weón. Bueno, pero hay gente que tiene sus sentimientos plurinacionales, pues. Ya, pero la verdad Esa está esa, no es que buena, por falta, esa está buena. esa es la Esa, verdadera esa es la plurinacionalidad. mejor. Nosotros La somos no, plurinacionalidad, plurinacionales, pues. somos mitad gringo y mitad chileno. yo voy a citar a Mira, yo Rodrigo estoy con Baño que el dice pueblo que, estadounidense que se ha reído toda la semana. sí, Está poblado de memes riéndose de la cuestión. Yo Sí, encuentro maravilla. los Los norteamericanos en gringos ese están sentido, felices. los norteamericanos en ese sentido tienen sentido del humor Tiene respecto de la sentido el vida, po. humor, pues sí. Ah, Pues. Han estado toda la semana festejando la cuestión. sí, Que Rodrigo Baño siempre decía, lo decía sobre todo por la izquierda, pero esto vale ahora para la derecha, que solo hay una cosa más patética y absurda que el nacionalismo, y es el nacionalismo de otro país. Como esa gente que así como que se vuelve loca por defender a Bolivia, ¿ya? Entonces yo no amo Bolivia y Bolivia tiene que tener todo, qué sé yo, porque somos de izquierda. Entonces, bueno, esto ahora les pasó lo mismo, que es como no, pero lo pasó en Inglaterra, y esto pasa muchas veces, como mataron a una persona en un lugar en París, y oh, esto no puede ser. eh, entonces, a mí me pasó también incluso cuando hubo esta oleada, entre comillas, de atentados terroristas en la era de los atentados terroristas, que me pasaba estando en alguna institución educacional, que era como que la gente estaba súper afectada y yo decía, bueno, está bien, sí, impacta, pero impacto no significa que yo sienta así mío. como una proximidad de que mi primo, Como mi que tío, estoy en la no sé, lista. claro. Ah, De Bañino, haz lo tuyo. Partamos por lo relevante. Después de ganar el combate decisivo contra la vieja, la reina Isabel parece que ya no tenía mucha motivación. Así que le dio la bienvenida a la nueva primera ministra y se fue entre honores que esperaban años para ser rendidos. Hasta en Chile algunos se pusieron de luto en pantalla. ¿Y la Cosa Nostra rinde honores a su majestad? Ya pasó una semana del plebiscito
y nadie quiere quedar de mentiroso. Así que la clase política anda tratando de cuadrar el círculo y busca la salida del proceso constituyente sin que parezca que andan con la calculadora en la mano. Pero bueno, esto es política. Todos andan con la calculadora en la mano. Con plebiscito, sin plebiscito, expertos sí, expertos no, rapidita o súper lenta. Muchas interrogantes que hacen noticia cada día. ¿Y qué dirán los padrinos del análisis? ¿Alguna predicción de cómo termina esta segunda temporada de la nueva Constitución para Chile? Aquí comienza La Cosa Nostra. Está bueno eso, la segunda temporada de la nueva Constitución para Chile. Podría ser, ¿ah? Pero esa segunda temporada así hecha de mala gana, Bueno, según. sí, ya, sí. Bueno, Ya, pero terrible. Pero ya, oye, pero una cosa es decir más que de la reina, hay que decir que 2 días antes de morirse estaba trabajando, tremenda. entregándole el mando a Liz Truss, que es la nueva primera ministra Y le dijo Liz de Taylor. Inglaterra. Alguien que trabaje ahí, pues, en ese palacio, No, pues, weón. no, la vieja trabajaba como loca. Ella, pues, weón, pero ahí toda No, bueno, la por mafia eso, está- ahora, Ahora, eso. ahora Ah, ya. viene la era Sí. Había un meme por ahí disoluta. que ponía a Carlos, decía, cuando te enteras a los 70 años que tienes que empezar a trabajar. Ya, pero Pero ya espérate, está jubilado, Ya, pero espérate, una palabrita porque de verdad lo que dice Alberto es cierto, ¿ah? Yo creo que igual hay un tema ahí de... Oye, todas las mujeres trabajan hasta que se mueren. No, Perdón. pero da lo mismo. Quédate con el tema así No, como no, da lo simbólico, mismo. que de verdad es bien extraño, porque tú la ves en una foto 2 días antes, no una semana antes, 2 días antes, de pie, de súper buen semblante, sonriente, y listo, como que está hecha la pega. Pero es que no mostraste a todos los enanitos que estaban atrás agarrándole y afil... Pero Sí, pero con Oílo, Juan sí. Pablo II se notaban los enanitos. Tú veías los enanitos los hilos se notaban, claro. Oílo, sí. En todo caso no hubo una suerte de percepción de maldición de la nueva primer ministro, ¿ah? No, Todo lo que toca se convierte en caca, digamos. Sí, pues, Jetta. Sí, no, complicado. Jetta. Complicado. Sí. Sí. Ya vamos Yo, a caer por en lo la- menos, sé que a mí, Vamos a si a mí empezar a me- hablar de la política si a mí me británica. invita al Buckingham Palace, yo no voy, güey. La No, gente ni se cagar. muere al día siguiente, güey. Estáis No, locos. que sí. Veámoslo con la invitación en la mano, compañero. Eso sí, Bueno. eso sí. Bueno. Oye, una cosa chica, pero en una reflexión, tratando de hacer alguna reflexión de este tema, digamos. A propósito, no sé si ya lo han visto, que como mínimo el tema de la muerte de la reina obligó o se propició que en muchos países, partes o del Commonwealth o de la propiamente tal que tienen formalmente, como Australia, como Canadá, que tienen formalmente a la reina como jefa de Estado, al rey, digamos, a la corona británica, ya empieza una cierta, digamos, discusión. Entiendo que en el Caribe es más intensa en términos de cortar, de pasar a ser república, aunque sea una pura formalidad. Pero es bien interesante porque, ¿por qué esa es la discusión? ¿Qué ha pasado? Desde el punto de vista institucional no ha pasado nada. Nada. La continuidad tiene absolutamente, no hay ninguna crisis, no hay nada, hay continuidad. Pero eso lo reflexionaba, por eso se los comparto, sí, con la es importancia fantástico a como veces ejemplo. de lo simbólico y de los liderazgos, ¿cachai? Cómo incluso pueden efectivamente sí determinar algunas mínimas reflexiones de carácter institucional. A mí me parece que el mayor valor que tiene esto es que nos dio un descanso. Pucha, que cayó bien, ¿no? Sí, Fue mejor que un terremoto, digamos. sí, es verdad, es verdad. No, Sí. pero fíjate que a mí me parece súper interesante como esos estudios de caso que uno trabaja, digamos, porque efectivamente, primero, esta es una reina exitosísima en Ya, términos o de sea, que no hay manera de efectivamente... salir de aquí, vamos a seguir hablando de la reina. No, Ok. pues ¿cómo vamos a No, salir de la Mute, reina? no, no, mute, yo me voy a poner mute ya. Ustedes hablen de la cuenta. no, pero estamos hablando de un estudio de caso. La reina, una reina exitosísima en su actuar, no comulgamos mucho con sus ideas, pero bueno, está bien. Y ella tenía un problema político que tuvo que resolver, que fue Lady Di y después la muerte de Lady Di, y lo resolvió el reino, contrató, porque esa es la palabra, varias películas
inglesas y norteamericanas la presencia de la reina, autorizó la imagen de la reina, ya, joder con la reina como personaje ya público, pop. La cosa funcionó, la reina se despidió siendo amada por su pueblo, pero en 3 minutos eh, Charles abre la puerta a la catástrofe, en 3 minutos. No se demoró nada, apenas vio el tintero en un lugar inadecuado, y me encuentro toda la razón desde el punto de vista de los protocolos, digamos, empezó así como, ¿qué es esto? ¿Ya? Sí. ¿Qué es esto? ¿Ya? Porque sufre De TOC. de TOC, pero En además mala. de TOC es mala, sí. Entonces empieza así como, muévanlo, pero ya cuando se sienta y todavía formalmente tenía un poco de razón, porque ponerle el tintero delante del papel no tiene Formalmente ningún tenía un poco de fundamento. razón, cuida lo que dices, mayor. Formalmente tenía un poco de razón, pues a ver, tú te vas a sentar. Obviamente el problema es que no lo sacaba a él, si eso es lo estúpido Bueno, del hecho, o sea, bueno, pero está bien, pero tú estás trabajando en un lugar donde los ritos todos lo manejan. El trabajo de ese tipo, efectivamente, es que tiene que poner, lo único trabajo que tiene que hacer, y le pagan bien, es poner la cuestión en el lugar correcto. De hecho, todo el trabajo del palacio es poner las cosas en el lugar correcto. Ese es el O sea, sentido del ustedes están trabajo de la claros que monarquía. estamos a la altura de los matinales nosotros, ¿no? Sí, claro, lo tengo no, claro. Pero, oye, o sea, olvídate, weón, ya estamos hablando de dónde tiene que ir, weón, estamos en la puta, sociología de la no sé. Bueno, corona. Matu, no, Paulsen. pero bueno, la cosa es que finalmente ya en el colmo del asunto ya no solamente empieza a mover las manos de manera errática y con gestos que limitaban en lo obsceno, sino que incluso va, yo voy a seguir hablando más todavía si sigue así la Alejandra, ¿ya? Porque, y resulta que después añade un segundo factor Yo te que, escucho, yo te que escucho, es, yo te escucho. gracias Fernando, añade un segundo factor que es cuando ya está sentadito y va a firmar y sigue mirando que está mal puesto, ¿ya? El tintero, entonces empieza a hacer unos gestos absurdos con la cara, ¿ya? Ridículos que terminan entonces que terminan de mover el asunto. Bueno, esos 10, 15 segundos son la puerta de entrada a todas estas impugnaciones al Imperio Británico y qué sé yo, porque venimos efectivamente de una jefatura de Estado que no fue un timbre y estampilla, sino que fue una jefatura de Estado activa, importante, eh, y que le fue bien. Y en este caso, y sin embargo, apenas termina su mandato, a partir de esta situación absurda de tener una persona que se ve como incompetente y ridícula y genera eso un vacío de poder, entonces aparece eso. Y lo quiero ligar, para que se conecten Alejandra y Darío, con el vacío de poder, se van a conectar al tiro porque van a decir, no hablemos de eso, con el vacío de poder que ha generado el presidente Boric en estos días. Ah, yo sabía Ay, sí. en qué momento iba a caer Boric, y dije yo, ¿en qué Con momento iba a hacer la asociación de Boric? claro, el vacío de poder que ha generado el presidente Boric en estos días, ¿ya? Desde que, o sea, ha pasado de todo, ni siquiera sé cuál es el punto uno a esta altura, porque ha pasado de todo, pero con Tellier diciendo, bueno, me convocó para ofrecerme una compensación, pero yo le dije que no, nosotros no trabajamos así, pero igual me la dio, ¿ya? Qué lindo momento, fue bueno para el partido. Fue un condoro. Y después Ripamonti, y después el CEPU, el colega de ustedes, ¿ya? Y así la vida para adelante, ¿ya? Bueno, ya cualquiera, o sea, ya a esta altura. Y eso es parecido a lo de Carlos, quiero decir, lo que nos vuelve nuevamente ingleses de Latinoamérica. Ya, cerramos la franja de la monarquía. Compañera, yo quiero hacer un par de preguntas, pero dale al tiro, dale. Después vamos a hacer una pregunta macro nomás para echarle. No, haz la pregunta nomás y después Ya, lo me que pasa es tiro que yo le entraría nuevamente por lo grande, pero creo que efectivamente el tema del vacío de poder, o al menos la pregunta que hace Alberto, queda para irla tomando a lo largo del podcast. Yo solo quiero preguntar muy sintéticamente, el proceso constituyente, ¿en qué está? ¿En qué está la derecha? ¿En qué está la exconcentración? ¿En qué está el gobierno? ¿Hay proceso? ¿O en qué está el proceso? ¿Hay proceso, no? ¿Hay proceso? Bueno, Esa es mi duda. ¿Cómo lo me ven ustedes? gusta.
Ya que he sido tan denostada por las encuestas y toda la cuestión y la cachalespa el resultado, Con quiero razón. reivindicar mi análisis respecto de lo que iba a pasar si ganaba el rechazo. Y dependía Ah, de la contundencia. ya, Y juegue. creo que en eso sí le apunté, porque está visto que el rechazo, como ganó con 60%, y en este caso creo que da lo mismo lo que cada persona que votó rechazo quería. Hay que mirar a los liderazgos que promovieron el rechazo, que por supuesto no quieren lo mismo. O sea, yo parto de la base que no quieren una nueva convención constituyente con pueblo originario, con paridad y porque si no estarían locos. O sea, ¿por qué voy a repetir lo mismo para obtener un resultado distinto? Pero me parece que estamos presenciando un baile bien patético en que la parte perdedora, y en este caso el gobierno, quiere mostrar que no perdió o que tiene alguna capacidad de conducir lo que se llama el proceso, y los otros quieren aparecer como los que de verdad querían cambiar la constitución, que su palabra comprometida y firmada en los papelitos vale. Pero todos saben que están mintiendo. El gobierno no tiene fuerza para conducir nada, ni para imponer condiciones, ni para decir, oiga, usted se comprometió a esto porque digamos, perdió, y los otros tampoco quieren cumplir lo que se comprometieron porque obviamente tienen una fuerza suficiente como para decir, no, no quiero cambiar tales cosas. No quiero darle ninguna perlita al gobierno y por eso la pelea en que quien anuncia el acuerdo y la firma o la llegada o el arribo a algún acuerdo lo desmorona, porque si lo anuncia el gobierno, entonces los otros le dicen, no, esto es nuestro, y la pelea es como quien se pone la medallita, pero no sé si realmente hay un proceso. A mí me parece que no, que no. La realidad es que estamos con la Constitución de 1980, porque eso es lo que dice la ley, el proceso y todos los papelitos que se hayan firmado o dejado de firmar no tienen ninguna validez, no comprometen, porque lo que compromete es la fuerza política. Y la fuerza política está con el rechazo hoy día. Ya, si nadie se mete, yo tengo yo creo que estamos en un fondo similar, pero yo quiero hacer una discrepancia, insisto, ¿eh? Probablemente lleguemos al mismo lugar respecto a las motivaciones, pero creo que es importante precisarlas. Yo me he sorprendido, no mucho, muy marginalmente, pero creo que la puesta en escena de gran parte de la derecha, estoy pensando fundamentalmente en los tres partidos, excluyendo republicanos, ha estado, incluso hasta con lo que pasó ayer, ha estado a la altura, ha estado incluso sobre las expectativas, en tiempo y forma. Han sido rápidos, han ido, hicieron unas pataletas al comienzo, han hecho varias pataletas, micro pataletas, pero no se deja de avanzar, no se deja de avanzar. ¿Por qué? Porque yo creo que varios en la derecha, y no les obliga, entienden que para que el negocio quede bien hecho, tienen que cambiar la constitución. Y efectivamente tienen que cambiarla, pero la tienen que cambiar ellos, la tienen que cambiar no ellos, solo la derecha, pero tiene que ser cambiada no en esa convención con gente, oye, pero ¿de dónde salieron estas personas? Manejaban un furgón, hacían estas cosas, andaban disfrazados. No, necesitamos cambiarla que no hemos hecho política siempre. La reivindicación de la política profesional, ese lugar conocido donde puedes ganar o puedes perder, pero igual estamos en una tribu en que nos conocemos, nos hemos olido los traseros. Y yo creo que eso lo entienden y por eso yo creo que efectivamente le van a poner energía y por supuesto van a en la pasada tratar de que el gobierno crezca lo menos posible, o sea, que al revés, que siga perdiendo y todo. Yo creo que lo van a hacer. La pregunta de fondo de eso, quizás ahí llegamos al mismo lugar, es que siento que ahí no hay energía, que es un poco los planteamientos que he hecho en los últimos días, digamos. Por eso incluso si tú me preguntáis, ni siquiera a mí particularmente me parece muy motivante, porque creo que el proceso constituyente, para no dar la lata de nuevo, responde a otra cosa mucho más grande que estaba pasando en Chile y que sigue pasando, subyacente, y no a la necesidad solamente, también, de reformar un texto constitucional, sino a un proceso. Y por lo tanto sí era importante que se hiciera como se hiciera. Entonces, pero lo que yo digo es que creo que en ese sentido igual han leído bien la realidad porque podrían, después del resultado, incluso haber tirado el mantel más. Y siento, fíjate, por supuesto que hay pulsiones internas y hay tensiones, las viven, claramente. Ya hay amenazas de renuncia en todos los partidos de la derecha y todavía no ha pasado nada. Eh, pero yo creo que efectivamente siguen la mayoría con harta claridad de que en realidad lo ideal es que parezca
no solo que van a hacer una reformita, sino que parezca que van a cambiar la Constitución, aunque eventualmente eso solo sean reformitas. Creo que está difícil los blanco y negro en este rato, es mi sensación. Sí, sí, fíjate que mi punto sería el siguiente. Si uno hace un análisis desde que aparece la discusión, 2012 más o menos empieza la discusión en serio, digamos, con capacidad de acción política, 2013 ya con mucha claridad, lo que tenemos en ese momento es un surgimiento de lo que podríamos llamar un momento constituyente, un momento en el cual la ciudadanía está planteando la discusión, y esa discusión, cuando tú la preguntabas en encuestas, en discusiones, aparecía rápidamente como legítima. ¿Ya? No era intensa la energía, no era así como, oh, muero por esto, ¿ya? Es normal que así sea, además, pero estaba abierta efectivamente. En ese momento no había proceso constituyente, ni menos había proyecto constituyente. ¿Ya? Eh, es decir, no había un cuerpo de ideas escritas que reflejaran ese momento constituyente como una respuesta política. Luego llega el gobierno de Bachelet, que abre un proceso constituyente, un poco con el momento constituyente relativamente caliente, menos que el 2013, pero relativamente caliente, abre un proceso constituyente sin proyecto constituyente. No aparece tampoco ningún cuerpo de ideas. Se rumorea que alguien escribió una constitución que está guardada en un cajón, se rumorea que otro escribió una constitución desde La Moneda guardada en un cajón, pero finalmente convocaron al final del gobierno, era evidente que no se iba a alcanzar, y no se alcanzó, y llegó Piñera y dijo, no hay proyecto, no hay momento, ni hay proceso. ¿Ya? El momento no depende del gobierno, pero el gobierno trató de destruir toda expectativa y eso hace que el momento efectivamente se enfríe. Luego, efectivamente, surge un momento constituyente en la medida en que, desde el punto de vista de que el estallido plantea las preguntas sobre el orden general de las cosas y, por tanto, naturalmente, una de las posibles preguntas es la pregunta constituyente al respecto. Y en ese momento aparece, entonces, coincide en el momento con el proceso, no todavía con el proyecto, pero en la medida que va avanzando el tiempo, llegamos a tener el proyecto. Y tenemos entonces, justo antes justo después de julio de este año, tenemos entonces proyecto, proceso y momento constituyente. Pues bien, lo que pasa con el triunfo del rechazo es que queda abierto el proceso constituyente porque hay que volver sobre él, no tienes cómo cerrarlo sin volver sobre él. El proyecto constituyente no lo tienes, no sabes cuál de todos los procesos, de todos los elementos constituyentes vas a usar, no sabes si vas a usar de base la del 80, si vas a usar la del 2022, si vas a partir de cero, no sabes, no tienes proyecto constituyente claro, y lo complejo de esto es que yo creo que, no, estoy seguro, además que efectivamente sociológicamente obvio, se acabó el momento constituyente. Se acabó el momento constituyente, o sea, vamos a estar en el proceso porque tenemos que estar, porque no tenemos alternativa, pero no hay momento constituyente. Entonces, efectivamente, esto es ir a trabajar sin ganas. O sea, es tener que cumplir con la operación, sacar el partido adelante, pero ya no te caen bien tus compañeros, está todo problemático. Salvo para la derecha, que esto es una cosa maravillosa. ¿Ya? Porque en el fondo, maravillosa en términos políticos. Ojo, ahora es cuando van a descubrir los empresarios que esta fue la peor idea para ellos. Ahora van a descubrir que esto fue el horror. Esto es esa famosísima variable que tanto les importa, la incertidumbre elevada a la enésima potencia. Bueno, pero políticamente la derecha dice, oye, pero estábamos llenos de hambre, y de pronto llegó el maná del cielo y podemos hacer algo. ¿Y cuál es el punto último que quiero decir? La solución. O sea, uno siempre puede tener una solución política, una solución técnica, incluso una idea técnica de cómo solucionar un problema. Esto no tiene solución. O sea, si tú dices, hagamos un nuevo proceso constituyente con todo electo, con el plebiscito de entrada, va a ser un fracaso. Hagamos un nuevo proyecto, pero sin plebiscito de entrada, pero con elecciones, va a ser un fracaso. ¿Ya? No significa que no vaya a salir la constitución, va a salir, pero va a ser... ¿ya? ¿Va a responder a qué? Pobre y Esa es la triste, pregunta. ¿ya?
Claro, ¿ya? ¿A son de qué? Dice el, ¿A son de el qué? ¿A video son que de qué voy circula. a volver ¿A ahí? son ¿A de qué? son de qué? Bueno, eso ¿A es, son po. de qué? Le ¿A acabamos de son regalar de el qué? meme al Partido Republicano. ¿A Exacto. son ¿A de son qué? de qué? No, es que ¿A el son de qué? Partido Entonces, Republicano no tiene sentido del humor, así que no, 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 no. no. Entonces, el problema es que tenemos, no hay una respuesta política que funcione, que uno diga, oye, ¿sabes que esto así como todos presionarán por sus cosas, pero hay una respuesta en que van a decir, ya, lleguemos aquí a este punto, entonces hagamos esto. Yo voy a citar en la canción de Bachelet, pero la parte que no cantó Bachelet cuando dijo, ya, la prefiero, cuando dijo que no es perfecta, más se acerca a lo que simplemente soñé. Bueno, el problema es que no dijo que justo antes dice, la prefiero compartida, ¿ya? Que va a ser un poco lo que va a ocurrir. O sea, lo que va a ocurrir es que esto va a ser una mezcla, ¿ya? de ¿No? Y esa constituciones y parte, qué sé aunque yo. han restos de humedad. Todavía Después quedan restos. después se arrepiente, ¿eh? Después se arrepiente. Bueno, cantémosla entera, po. Bueno, pero eso, yo creo que no tiene, es un zapato chino, no hay como, ¿No? Y hay no hay menos como entrar, entusiasmo salir, que moverse. yo creo que no hay nadie que tenga entusiasmo por esto. Digamos, la gente de la prueba quedó agotada, aplastada, derrotada. No hay nadie que tenga entusiasmo en asistir. El otro día escuchaba a alguien que decía, bueno, vamos a iniciar de nuevo las consultas por participación ciudadana. ¿Me estás huellando? O sea, esa maratónica jornada de 1.500 personas presentando propuestas, es Mm, como, mm. ¿en serio? Tú, Creo que Fernando, no. ¿cómo olfateáis lo que puede ser el proceso? Estoy pensando básicamente en que efectivamente está en manos de la política tradicional, de los distintos sectores, con sus controversias y todo, pero está en sus manos, en este rato parece 100%, como que no hay puntos de fuga. ¿Cómo seguirá? Mira, sí, yo creo que la principal lección de lo que pasó, a mi modo de ver, y creo que a Alberto le mandé un mensaje en ese sentido, es que tú no puedes, y nosotros lo hicimos, digamos, o sea, Chile lo hizo, no puedes creer que porque hay una paliza en un plebiscito, tú tienes básicamente garantizado el voto en lo siguiente. Y desde ese punto de vista, yo creo que el 80-20 del plebiscito de entrada fue tan tremendamente elocuente, tan brutalmente elocuente, que se descansó en la convención en que tú podías perder 5, 10 puntos, etcétera, pero eventualmente cualquier cosa que tú tiraras iba a ser de alguna manera aprobada. ¿Por qué? Porque tenía ya todo el país detrás. Como si las personas no pensaran, no recapacitaran, como si no tuvieran segunda, eh, digamos, definiciones, como si no conversaran con nadie más, como si no fueran capaces de ser persuadidos. Y esa cosa se achanchó, se dejó de alguna manera quedar como un hecho irreversible. Y para mí es la principal lección. La principal lección, contrariamente a lo que dicen algunos imbéciles hoy día de que es culpa del pueblo, es culpa de los buenos que son ignorantes, que no saben votar, para mí es exactamente al revés. Esto es básicamente un error mayúsculo de aquellos que creen que porque tú ganas por paliza una determinada cosa, tienes bandera blanca para hacer cualquier cosa que se te da. Lo que vale hoy día para el 64 o el 65 del plebiscito de salida. Que, ojo, pongan cuidado, porque si que creen exactamente igual, que, oye, el país se dio vuelta y está todo pensando en el statu quo y en ideas de derecha, van a caerse igual, idénticamente igual. Dale, dale. Lo que pasa es que también era 80-20 de un universo menor, que era el voto voluntario. Peor todavía. Entonces ahora tenemos un 60-40 de universo voto obligatorio que va a ser la norma de aquí para adelante. Entonces,
creo que es mucho más incierto lo que va a pasar con esa votación en cualquier escenario, con proyecto nuevo, sin proyecto nuevo. Y está la fatiga de la crisis. O sea, hubo una crisis, hubo un proceso, una puerta de salida que se dijo no, pero no hay plan B. Efectivamente, tal como los análisis que hacíamos acá, si se votaba a prueba, había un plan B porque ya tenías un texto sobre el cual trabajar, modificar, pasar por el Congreso. Pero ahora, ¿qué vas a pasar por el Congreso? No tienes un texto B y no tienes energía ni gente con ganas de hacerlo. Porque esta idea del comité de expertos, ¿qué expertos? ¿Nombrados por quién? ¿Haciendo qué cosa? Como si en la comisión hubieran habido expertos también, porque además había incluso expertos adentro de la convención. El punto más criticado que la forma de gobierno era donde más había expertos. Si había títulos y posgrados, estaban todos ahí. Entonces, no es falta de técnica. Puede haber otras explicaciones, pero no falta de técnica. Entonces, ¿dónde están esos dioses del Olimpo que van a corregir este proceso? ¿Va a ser Lago, Gutenberg Martínez y Jimena Rincón? No sé, me pregunto yo nomás. Sí, a ver, yo estoy súper de acuerdo con lo que plantea Fernando y le pone duro en términos de efectivamente del ninguneo que ha habido respecto a quienes votan por una postura u otra. Yo creo que en ese sentido el voto no se explica, es nomás. Y es cierto que muchas personas pueden votar sin tener un acabado conocimiento respecto a lo que votan, sencillamente por pulsiones, pero eso es tanto a veces cuando te toca ganar, cuando te toca perder, digamos. El 80-20 también se explica, incluso con voto voluntario, por un espíritu de época transformador que uno pensó que no se iba a dilapidar tan rápidamente. Pero sí quiero agregarle un matiz que me parece que es necesario para complementar, es que, y eso nuevamente viene a la discusión, a mi juicio, media compleja de la discusión constituyente en este minuto, es qué es lo que está resolviendo. O sea, ¿por qué tú haces una nueva constitución? Hace una nueva constitución porque en realidad el modelo anterior institucional te quedó viejo, hay un tema de lo contemporáneo que ya no te sirve. Estás haciendo una discusión porque efectivamente hay un cierto modelo ideológico que va en una dirección y tú quieres llevarlo a otra dirección. Ahí hay dos razones, por ejemplo. Ninguna de esas sucede actualmente. Podría ser un poco la segunda, pero la segunda está en pugna. Hay gente que dice, no solo la derecha, hasta probablemente, no sé, hasta sectores de centro, hasta el agua en un determinado minuto dice, ojo, tranquilo, tranquilo, si ya tenía la suficiente maquillaje. El proceso constituyente que ya se cerró y que no se vuelve a abrir, incluso aunque definieran mañana acuerdo nacional, elegir la misma convención constituyente, la misma cantidad, hasta con listas de independientes, incluso aunque fuera igual, no va a suceder, aunque fuera igual, así, pero tal cual, Es sencillamente una asumimos, completa locura. claro, una locura de ese tipo, incluso así ya no respondería a lo que fue el origen de este proceso constituyente, que fue violencia extrema, anormalidad, etcétera, reventón social, y por lo tanto la necesidad de generar no solamente un nuevo texto, sino un proceso que pudiera conducir políticamente algo que era muy antipolítico y que efectivamente era. Eso ya no es. Y eso, Lo que pasa es que yo creo que aquí los personajes están tratando de salir bien en la foto. No me parece que estén tratando de conducir ningún proceso realmente. En la pelea, en los codazos, obvio, calculadora, quién sale bien en la foto. obvio, Y además los partidos políticos que estuvieron ajenos en la parte anterior, porque la gente, digamos, manifestó en de diversas maneras, especialmente en esa pregunta, ¿quién quiere que redacte una comisión mixta o una convención completamente electa para el efecto? La gente votó por A y no por B. Entonces estuvieron escondidos o, digamos, no fueron protagonistas. Y ahora tienen la oportunidad de salir en la foto, pero no saben bailar. porque la clase política, al menos en términos aparentes, retomó el control. El tema es que Pero tiene no mucho de saben, aparente. No, no al saben que están contrario, bailando, no lo saben. perdió. No, lo Bueno, por perdió. Además eso, que, pero es que esa no, es sí, la pero paradoja, sí, pues estamos de pero acuerdo. es que hay no, es que hay un problema. Por eso, a ver, esta es la elite política probablemente más estúpida de la historia de Chile. No estoy hablando de gente buena o gente mala, estoy hablando de gente que sabe de política y que no sabe de política. O sea, la solución de la élite política era lo que se llama el noviembrismo, ¿ya? Y el noviembrismo era el proceso constituyente. El octubrismo O era algo sea, distinto. Por lo tanto, se lo que se derrotó con jugaban el la plebiscito vida, no fue el octubrismo, fue el noviembrismo. no,
lo que se jugaba en la vida en ese noviembre. Se la jugaron allí, entendieron ese momento, y al mes y medio dijeron, no, en realidad esto no es empezó Alaman con la cuestión y la estupidez prendió. ¿Ya? Eh, y luego, efectivamente, pasó que en medio de esa estupidez, de esa confusión, los pasaron por encima en las siguientes elecciones y entonces una forma fantástica de que la estupidez campee es el triunfo fácil, es decir, ganar sin mérito. ¿Ya? Y objetivamente el triunfo entre comillas, la izquierda en la elección de convencional es un triunfo sin el mérito. ¿Ya? Es un triunfo que fue como, yo no quiero votar por ningún, no me pongan delante un X, ¿ya? Ni uno que Yo conozca. quiero otra cosa. Y en medio de esa otra cosa, entonces salió mucha gente que la gente no conocía y esas personas no entendieron que no habían votado por ellos, que habían votado en contra de, y que por lo tanto hay que tener un cuidado extremo en ese proceso. Bueno, y vino lo que vino, ¿ya? Gente que además llegó y dijo, nosotros vamos a reemplazar a la élite dirigente actual. Y entonces estaban todos pensando en la interna, cómo se repartían ese 80%, que se iba a convertir en 65%, calcularon, ¿ya? Y qué sé yo, y que se iban a repartir, entonces cada uno iba a poder crecer, iba a poder tener su pequeño pedacito de tierra en medio de este continente, que iba a ser un continente y no un macetero. ¿Ya? Esa es la historia de ese sector, pero por derecha no está pasando algo muy distinto. La derecha murió con Sebastián Piñera, murió. En política los muertos se deparan, pero se puede morir, y se murió. Murió, terminaste entregando las FP, entregando las ISABRE, entregando todo. Se recuperó, bueno, milagros que pasan, ¿no? Pero se murió. Y se recuperó gracias a que la derecha no salió al baile. Si eso es un acto de, de prudencia, que lo es, pero no tiene nada más. Eso es un acto completamente fuera de la política. La derecha no tiene derecho a hacer política en este mundo todavía. El problema es que tampoco ahora tiene derecho a hacer política la izquierda. Es decir, la clase política se queda sin herramientas. Esa es la situación. Y por eso el escenario va a ser sumamente caótico, ¿no? Eso es lo normal, no tiene ninguna razón. O sea, aquí el octubrismo ya se había muerto, ya estaba muerto, no hay que perderse. Aquí perdió el noviembrismo, pero el octubrismo también ya había muerto la legitimidad de ese proceso de disrupción había terminado, como suele ocurrir. Y luego venía el noviembrismo que rápidamente fue perdiendo efectivamente esa, eh, y que lo pierde además en manos, o sea, no nos olvidemos que se elige de presidente al héroe de la jornada del noviembrismo. Está todo ligado en ese sentido. La gente le había dado allí había puesto la poca fe que quedaba, la poca fe que quedaba. Lo que costó que surgiera una coalición distinta, lo que costó todo ese proceso, toda esa poca fe que quedaba se había depositado en ciertas personas. Y eso ahora resulta que se enfrenta con la situación de decir, bueno, estas personas aparentemente no son competentes, es la sensación, no son competentes para poder llevar a cabo todo este proceso, y entonces, ¿qué? ¿Ya? ¿Y entonces qué? Y ese es el problema que estamos. Y por eso, efectivamente, esta es una crisis total del sistema político. Si la derecha espera que esto... Se pueden llenar de votos, se pueden llenar de votos. Podría ocurrir que ellos que convoquen un plebiscito de entrada y que el plebiscito de entrada lo gane la Constitución del 80. Podría ocurrir, es improbable, porque la Constitución del 80 la quiere el 18%, el 20% de la población, hace mucho rato. ¿Ya? Pero podría ocurrir incluso que con ese poco apoyo podría ganar y la gente aburrida dijera, ya está. ¿Ya? Al aburrimiento que optó Boric por decirle a la gente, vote a prueba para que esto termine, la gente te puede decir, voto por la del 80 para que esto termine. Pero bueno, y reformen, hagan lo que tengan que hacer, ya está, yo no quiero verlos más. Ese es el problema. Pero yo creo que la situación es bien absurda y siguen disputando poder, como ocurrió dentro de la convención, siguen disputando poder en el sistema político sin entender que están vacíos de poder. Se están repartiendo cargos, que no es lo mismo. Yo creo que para el gobierno la situación quedó bastante cuesta arriba porque
todo lo que se proponía hacer, lo dijo explícitamente, lo voy a hacer después del plebiscito. Ahora no tiene fuerza política y además, como suele suceder, los propios están, están pasando cuchillo, po. O sea, lo de Telier, por favor, eso no es, eso los clásicos díscolos, o sea, no quiero quemarme tampoco, no quiero perderlo todo con este barco que se hunde, me tiro primero. Mm, así es. Sí, yo solo lo que quería complementar hace un minuto, lo voy a dejar solo enunciado, porque creo que tampoco hay tanta energía para conversar esto ahora, pero creo que es importante irlo diciendo porque son reflexiones que habrá que hacer con el largo plazo. Y lo que voy a decir suena conspirativo y me cargan las teorías conspirativas y es extremadamente especulativo y no hay, obviamente no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ya, todas esas cosas. Pero fíjate que cuando yo miro y trato de verdad, trato de que no tiña mi rojo corazón lo que evalúo, pero yo creo que de verdad no está del todo todavía dimensionado que gran parte de la pulsión de los sectores políticos de derecha, algunos de centro, algunos incluso de centro izquierda y otros nuevos, por el rechazo, no solo tenía que ver con el tema de la oportunidad de infligirle una derrota a esta generación que viene, ni evidentemente rechazar el texto de la Constitución, sino sobre todo manchar con caca el proceso mediante el cual se hizo esto. Y eso es un parlamento elegido en las condiciones que se eligió ese parlamento. Yo, mira, esto no tiene que ver porque puede sonar así como, no, pero si se equivocaron. Sí, lo que tú quieras, pero de verdad, si uno hace un análisis, si tú te sentáis, analizáis los 12 meses de existencia de este parlamento llamado Convención Constituyente, solo lo analizáis, por ejemplo, con los 6 meses del actual parlamento. Voy a mencionar algo nuevo, fresco. Y yo cambio los actores, los hechos, en realidad no fue Gonzalo Lacarrera el que charcheteó al vicepresidente de la convención, sino que fue el convencional, no tengo idea, Waldorski, que le pegó a Gaspar Domínguez, Cuidado con la vicepresidente de la masa. convención, diríamos ahora, por eso se perdió, por eso se... No. O sea, yo soy un convencido que efectivamente además había, no digo, insisto, una mano invisible, el señor Burns detrás de la cuestión, pero hubo un sentido común que operó mucho en esto que algunos han dado a llamar, y que el concepto sexy, el partido del orden, que en el fondo dijeron, no solamente se está escribiendo una nueva constitución, sino que la está escribiendo un parlamento. Recuerden las primeras semanas de la convención constituyente, todo el mundo valorando, oye, qué interesante esta cosa de que en realidad no esté compuesto por políticos profesionales, sino que haya gente del común y también gente de las 3 universidades y las 3 comunas y que se encuentran y que pueden habitar y que había una cosa interesante, teñido de múltiples errores, obvio, ¿por qué no? Como cualquier parlamento, como cualquier parlamento, como cualquier parlamento. Pero la amplificación, y yo creo que nosotros, en la lógica nosotros, digo, gente que en realidad siempre quiso que el proceso avanzara, me parece bien que haya un ánimo autocrítico, pero yo tengo la sensación que esa autocrítica es necesaria y tendrán que cargar sus culpas, no puede hacer perder de fondo que a mí me causa demasiada extrañeza que, los errores de la convención, nadie le puso un charchazo a otro, y hace 3 semanas en este parlamento sí, y ya pasó, y ya pasó. Ah, una más de Gonzalo Lacarrera, ¿qué importa? Ya pasó, no es nada tan terrible. Y esto otro, lo amplificamos, lo amplificamos, lo amplificamos, no sé. Entonces yo creo que eso también es importante porque yo insisto que más allá del proceso constituyente me interesa mucho las formas en que el país puede volver a politizarse. O sea, nosotros tenemos desafíos hoy en día en Chile. Yo menciono de vez en cuando el ejemplo para tratar de sacarlo de la lógica así como política. Violencia en las escuelas, dentro del aula. Imposibilidad que profesores y profesoras puedan llevar adelante procesos educativos. Eso es un tsunami. Un tsunami que no aparece en ninguna revuelta específica, en ninguna elección, en ningún 80-20, ninguna cosa. Eso es hipotecar el futuro de la humanidad, porque además son fenómenos globales. Bueno, ese tipo de cosas, ¿cachai? La anomia de las sociedades contemporáneas, para ponernos sociológicos, ese tipo de cosas tú necesitas resolverlas con políticas, con buena política, con políticas públicas, con toma de decisiones, con dejar de tener una actitud clientelista respecto a la política. Yo elijo por ti, solucioname el problema. Todos los problemas. ¿Eh? Entonces, bueno, lo que yo digo en eso es que, por lo tanto, los procesos, las formas que adopte la democracia son relevantes. Y a mí me parece muy complejo, muy injusto, pero más muy complejo que efectivamente un proceso
de un parlamento distinto, heterogéneo, como nunca, en realidad se haya construido tan mala fama y pareciera ahora ser el responsable del triunfo del rechazo. Yo, con los elementos así encima de la mesa y con toda la autocrítica del mundo, al menos no lo veo. Quería dejarlo al menos planteado. ¿Sabes, Darío? Yo tengo una visión quizás un poquitito distinta, a pesar de que llegamos a básicamente el mismo resultado. Yo creo que Chile es uno de los países, y lo voy a poner así de tajante, a pesar de que probablemente es totalmente equivocado, porque no tengo ninguna muestra empírica de lo que voy a decir. Es uno de los países más hipócritas que pueden existir, de todos los países. Nos creemos cosas que en realidad, a la hora de ponerlas en práctica, no nos gustan. Yo he dicho ya hasta el hartazgo, digamos. O sea, vean ustedes cómo se pasa la educación escolar respecto a los araucanos. Pero toda una épica excepcional. Todos, o sea, Galvarino, bueno, aguantó sin derramar una lágrima que le cortaran las manos. A Caupolicán lo sentaron en la pica. El pueblo nunca jamás vencido. Bueno, toda esa lógica que hace de que incluso la comuna más propia del rechazo tenga nombre de cacique araucano, Vitacura. Toda esa cosa, a la hora de llevarlo a la realidad, es una tapa gigante. No, porque, oye, esto está lindo para el colegio, está lindo para los textos de historia, pero no para la realidad. ¿Por qué tener que estar dando derechos especiales a los pueblos originarios? ¿Por qué? Después viene la otra variable que pasa exactamente lo mismo, que es cuando tú tienes una base en el país, una base de fragilidad para entender la política. Una base, pero feroz de fragilidad para entender la política. Y por lo tanto, a ti las fake news funcionan súper bien en sectores básicamente donde hay una tremenda incertidumbre. Y la única cosa, y aquí es un palo fuerte para la convención, porque creo que la convención fue, en ese sentido, extraordinariamente pobre. Cuando tú tienes una realidad cualquiera que va a ser modificada, lo único que tú sabes, pero antes siquiera de decir qué es la primera cosa que vas a cambiar, es que va a haber un espacio de incertidumbre que va a afectar el statu quo que teníamos todos hasta ese momento. Todos nos cargaba la Constitución del 80 modificada por Lago, pero sabíamos cómo funcionaba. De alguna manera había toda una entelequia hace rato de cómo esa cosa funcionaba. Cambiarla, la queríamos, pero inmediatamente después, el paso siguiente a decir, sí, yo quiero cambiar la Constitución de la dictadura, el paso siguiente era, chuta, ¿y qué pasa si es que los cambios me perjudican o le dan más derechos a unos que a otros? ¿Y cómo me voy a mover en una situación donde me están diciendo de que no puedo heredar las pensiones de mis viejos? Ese tipo de cosa, ese tipo de situación es tremendamente potente en Chile. Nosotros somos extraordinariamente hipócritas. Lo que decimos que somos no es verdad en un porcentaje altísimo, altísimo. Yo lo he dicho hasta la saciedad. Ustedes me han visto aquí, incluso en este mismo foro, he dicho, oye, pero si es cosa de ver las series y las películas que nosotros hacemos. Muéstrate una teleserie, una película que tenga a un Paco recibiendo una coima. ¿Dónde hay? Ni una. Un empresario que de repente decide con otro grupo de empresarios generar una colusión de precios para tratar de cagarse a los clientes. No hay. Eso tenéis que ir a buscarlo a Argentina, tenéis que ir a buscarlo a Estados Unidos, lo vaya a buscar a Europa y está lleno de cosas que son ficciones,
historia, de todo tipo de cosas. Nosotros no, nosotros decimos no. Este tipo de cosas no se puede mostrar en la tele porque esas cosas no corresponden a lo que somos de otra manera. Y pico, porque resulta que inmediatamente después de que esas cosas las negamos, estamos buscando exactamente cómo podemos mantener los status quo con el menor nivel posible de afectación por el cambio. Y lo único que uno sabe cuando hace una nueva constitución, lo único que uno sabe es que lo que va a pasar es que van a haber cambios. Y los queremos en teoría, pero nos asustamos en la práctica. Eso es, creo yo. Que es normal, que es normal. Y Obvio. justamente el trabajo es defender el cambio y no empezar a decir, a ver, es que en realidad, porque esto fue lo que pasó, empezaron los problemas, es que es lo mismo que tenemos hoy, es lo mismo. O sea, tenemos un sistema de justicia indígena, pero es lo mismo que hay hoy día. Si lo que pasa es que va a llegar a la Corte Suprema y se va a morir, se acabó. Si tú quieres hacer cambio, tienes que ser capaz de defender y de articular esos cambios de una manera tal que sean una experiencia vívida. La gente lo que le gusta sentir es que el cambio tú lo puedes dimensionar en términos de te puedes imaginar cómo va a ser, qué va a significar en tu día a día. Y esa capacidad no existió. Pero efectivamente es allí donde uno dice, la política ha perdido, y yo creo que ojalá, en ese sentido, considero que quizás por un asunto más de rebote, porque no creo que haya sido parte de la estrategia, pero la llegada de Carolina Toá, que es una persona muy experta en políticas públicas, muy preparada en el tema, puede ser una muy buena noticia en ese sentido, porque es posible que ella tome la decisión de decir, ¿saben qué? El sistema político es inmanejable, no hay forma de ordenarlo. ¿Ya? Vamos a lo nuestro, cuánta plata hay, qué se puede hacer, veamos con el comité político por dónde vamos y empezamos a trabajar, ponemos a trabajar. Yo creo que eso es lo más interesante. Vamos al gobierno, po. Vamos al gobierno. ¿Cómo lo ven? Porque justamente mencionaba de la Carolina Toá. ¿Por qué te reí? Ya, pero no es como lo ven, pues. ¿Cómo lo ven? Sí, No, ¿cómo ven al pues sí, gobierno? ¿Cómo ven este cambio de gabinete? ¿Cómo ven la marcha? Tú llegaste con la pata arriba diciendo el tiro así, ahí en la tibia pero peroné. es que es vergonzoso. ¿Qué es lo Es vergonzoso, señor vergonzoso. Mayol? Es vergonzoso porque lo que está pasando en la interna No es alcancé ni a hacer la lo que introducción estamos y lo encontró describiendo. vergonzoso ya. No, porque la situación del gobierno es vergonzosa. O sea, el gobierno en este momento, en una semana, probablemente le infligieron un daño a Boric que es muy difícil de reparar en corto plazo. Independiente de los números, no me importan las encuestas. O sea, en esta cuestión hay una cosa que es cualitativa, que es muy importante, que es la prestancia de la autoridad. La jugada de Ripamonti, por ejemplo. La jugada de Ripamonti es una jugada de altísimo riesgo. ¿Y cuál es la razón? La razón es que RD había sido perjudicada en el cambio de gabinete. Y entonces Boric le están escribió, pidiendo, le escribió a la Ripamonti. ¿Quién te mandó? ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? Le preguntó, Boric llamó a Garín y le preguntó, ¿quién habrá mandado a Ripamonti? ¿Quién habrá mandado a Ripamonti? Así. Entonces, Le mandaron un Garín, sticker después de de decir vuelta. muchas cosas, sobre la Facultad de Derecho, le dijo, se la mandó Giorgio. Bueno, y efectivamente, o sea, efectivamente, a ver, el presidente RD fue al gobierno, fue a reunirse con el presidente Boric para plantearle que entre al comité político el Ministerio de Desarrollo Social y por tanto vuelva Giorgio Jackson al interior, ¿ya? Y justo al mismo tiempo se planteó que Ripamonti quedó conforme con los dichos y qué sé yo, y seguramente veremos entrar, ¿ya? Próximamente, usted verá aparecer en el comité político del gobierno, entonces, a Giorgio Jackson, porque esa es la negociación. Pero tú, ¿de verdad vas a hacer un ataque de esa envergadura para un problema como eso? O sea, destruir la base de sustentación con el partido más importante del gobierno.
O sea, no necesitabas una cabeza de caballo de ese tamaño, lo podías hacer internamente todavía había mucho espacio para eso. Por de pronto, digamos, George Jackson no es que tenga llegada con Boric, tiene una llegada excepcional, pudiera decirle, oye, ¿sabéis qué? La cuestión, yo creo que igual soy A importante, dormir en como la que, pieza de visita, o sea. Sí, claro. Sí, entonces, claro. Oye, entonces, ya, entonces pero no tiene, espérate. no tiene sentido. Tú hacías el planteamiento, Mayol enfoca la arista RD, ¿ya? De la semana política del gobierno. No es el punto. No, el punto es la suma de los factores. O sea, cuando tú tienes a Tellier diciendo lo que dice, a Ripamonti diciendo lo de que dice y cómo lo dice, cuando tienes a periodistas que efectivamente enfocan directamente al presidente de manera directa, cuando ves la misma jugada de Baradit, ¿ya? Que es así como, bueno, ya que no se puede rescatar la convención y la constitución, Vendamos ¿ya? libros. Bueno es vender un libro donde estén las copuchas de cómo esto se fue al carajo, ¿ya? Bueno, porque ese o sea, yo podría publicar perfectamente cosas que me pasaron cuando fui candidato que eran vergonzosas y patéticas y qué sé yo, ¿ya? Y sería chistoso por un lado, y tragicómico, en fin, pero yo supongo que toda la gente que ha estado dentro de política entiende que hay un cierto mínimo de criterio, Los de código de códigos camarín en términos de cosas. Y los códigos no tienen que ver con guardarse cosas importantes, tienen que ver con guardarse cosas que justamente no son no son importantes, relevantes. no son relevantes. ¿Ya? Es Pero decir, yo oye, creo ¿por que qué? guardársela no desde el punto de vista del que se las guarda porque hace defensa corporativa, sino que guardársela porque no eres el centro del universo. Mm. O sea, hay situaciones que uno podrá compartir en un carrete, pero si a ti te preocupa la política o el resultado de ciertos procesos, no vas a compartir eso en público porque se desvía la atención, es una distracción respecto de lo central, que no eres tú, me imagino, o sea, que no eres tú, no estoy hablando tú, Alberto Mayor, sino que la persona en posesión de Sí, estos secretos. sí, pues. Que yo creo Ahora, que si además estás recibiendo recursos públicos para participar en una convención, porque tú no fuiste ahí de reportero, tú fuiste ahí de convencional y estás recibiendo recursos públicos para cumplir un rol. Y me parece un poquito antiético, él no es Mm. periodista, pero es un poquito antiético usar los recursos que te dieron para una cosa para hacer otra. Mm. Mm. Sí. ¿Fernando? sí, hay un punto que creo que es importante en la discusión posterior, que tiene que ver un poquitito a ver, ¿qué tanto nos confiamos? Y vuelvo al plebiscito de entrada. ¿Qué tanto el gobierno se confió en esa tremenda y apabullante entrada como para, eh, de alguna manera, no ponerse nunca en el caso de la situación que estamos viviendo? Yo creo que el No, no, error fue al no, revés, es que el gobierno sí se puso en esa situación y el propio gobierno no quitó piso al apruebo. Fue el presidente Boric el que habló del plan B. Fue el sí, presidente Boric el que dijo, relativizó el resultado. El presidente Boric dijo, no es tan grave. Las dos opciones son legítimas y en las dos opciones se puede trabajar. Que está bien que lo digan los dirigentes políticos, pero cuando el presidente le dice a los electores, si usted vota rechazo, igual hay un camino porque el proceso constituyente sigue, y le dice a lo del apruebo, bueno, igual se pueden hacer las cosas, de alguna manera está faltando a la verdad, porque no es sí, verdad. Si tú pero votabas rechazo, no hay proceso constituyente que siga, que fue el discurso inicial. Entonces se puso en un predicamento anticipadamente, motivado por la encuesta, por los estudios, por lo que quieras, pero desde una posición oportunista, de querer estar en mejor posición cualquiera sea el resultado. Y ahora está pagando el precio de eso, porque no tiene ya, base. pero ahí estoy de acuerdo contigo, Alejandra, pero tú estás hablando ahí de, llamémoslo así, en términos de los 3, 4 últimos meses de la convención. Claro, Yo, probablemente. yo, yo estoy diciendo, la convención no se perdió en los últimos 3 meses. La convención se perdió en la entrada
en el momento en que se empieza a Pero la, trabajar. la convención empezó bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Por eso, ¿y por qué se pierde ahí? Se pierde ahí porque lo que no se entendió es que el apoyo de la gente para el 80% que le dio a esa convención no era para que tú pudieras establecer todas los gustitos que te quisieras dar. Era para tratar de canalizar esta cosa sobre una manera relativamente directa y seria. Pero es que yo creo que en esto yo estoy con el Darío, porque cuando tú magnificas, cuando tú pones el acento solo en la anécdota, y la anécdota te da para mucho, para los gustitos y para todo, no estás mostrando cómo se desarrolló el proceso completo. No mostraste los debates, no mostraste la resolución de los debates. Yo no estoy hablando de las anécdotas. Yo no estoy hablando de las anécdotas. O sea, la anécdota, yo lo que digo es, y por eso he citado mucho la frase de McLuhan, que yo digo, el medio es el mensaje. Cuando tú a la convención la colocas en un haz de luz todos los santos días, todas las horas, todos los minutos, y la pones encima, y esa es básicamente el mensaje que te va a entregar, independientemente de cuál es el resultado escrito. Yo creo que esa situación les pasó la cuenta y los tipos no entendieron que la propia Constitución era parte del resultado final. No era el texto que se entregaba después y que la gente leía, no, era el proceso para llegar al texto. Y ese proceso para llegar al texto estuvo lleno de cosas que hicieron dudar a personas que, repito una vez más, no tienen posiciones absolutas respecto de las materias políticas. Pueden cambiar de acuerdo a cómo voy en la parada. Sí, perdona, pero volvimos un poco en eso, pero los parlamentos, la Cámara de Diputados, el Parlamento chileno, se mide cada cierto tiempo, todos los años, algunos encuestadores lo miden, etc. No sé hace cuántos años dejó de nunca estar sobre el 10% de aprobación. Nunca. Y ahí ha habido veces como esta en que cambia la mitad de los parlamentarios. No sé cuánto, en esto cambiaron más de la mitad, como 2/3, por el tema más de la... Y este parlamento lo mides ahora, de hecho, lo midieron. ¿Cuándo lo midieron? Como en mayo. La convención estaba con un 20% de aprobación, y esa fue la noticia. Un 20% de aprobación, mira cómo lo dilapidaron, por lo tanto 20%, o sea, está acabado la prueba. Y el Parlamento, donde estaban los actores políticos que criticaron la convención, tenía un 10% de aprobación. Y eso que ha sido de los más altos, porque generalmente están como entre el 3 y el 4. Entonces, lo que yo sostengo como una cosa, me parece evidente, no se sigue por lo tanto el argumento final, es que los órganos colegiados, representaciones, tienen malas valoraciones ciudadanos. ¿Por qué? Porque no son nada en sí mismos, no son una idea, un liderazgo, son el lugar donde se pelea. Bienvenida realidad, esa es la política. Mira, si esto es lo mismo, como decir que para que la democracia funcione hay que invertir en política. Quiroga bajó el nivel de las encuestas. Impopular. Quiroga diputado, no podría ser diputado. Quiero que gastemos el doble en la política. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, Sí, pero hay una diferencia, Darío. Dale. Hay una diferencia. Yo creo que el punto es súper bueno del tema de los órganos colegiados, que es cierto, pero hay una diferencia. Y es que la convención, al tener más de 2/3 formalmente en un sector, no es un órgano colegiado. Se convierte en una cosa que tenía que tener unidad en la acción. Tenéis un buen punto en eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que la gente identifica, de hecho, la convención, lo que se muere luego de la convención es toda una convicción de las posibilidades de que los sectores de izquierda, no de centro izquierda, de izquierda, y los sectores disidentes en general, no solo de izquierda, sino que disidentes que están fuera del orden, que están fuera de la estructura política, que no están en los partidos políticos, que son independientes, en fin, todo eso es lo que se ve perjudicado. Y se ve perjudicado porque tenían las condiciones de poder para poder ganar esta batalla. O sea, yo te garantizo que si hubiesen tenido menos de 2/3, lo más probable es que habrían jugado el partido con los dientes apretados, que si hubiesen tenido el 55% de la mesa, además terminan gloriosos, porque incluso después de haber perdido 1000 batallas, con las que hubiesen ganado, ¿ya?
la gente habría dicho, bueno, pero hicieron el trabajo que les pedimos, fueron a la dirección que le estábamos pidiendo, lo intentaron, bloquearon los otros, que son los más políticos, ¿ya? Hicieron cosas, pero lo hicieron. Pero como estaba formalmente regalado, parecía muy sencillo, y vinieron los enredos y los enredos y los enredos, las dificultades, porque aquí el problema de las cosas anecdóticas es que lograron ilustrar, construir la imagen, fueron la impresión en 3D de los problemas políticos que sí existieron en términos de la redacción del documento. O sea, tú estableces un reglamento donde cada uno se mete a la comisión que quiera, ¿ya? Entonces yo trabajo el tema X y entonces me voy a la comisión X, porque me gusta ese tema y soy fanático del tema. Y llego e instalo una serie de agendas que son de la gente que milita en el tema. Y después llega a la sala, después de meses de trabajo, y te la rechazan, y en una semana hay que hacer, De y después lo acuerdo. mandan de nuevo, y después en una semana hay que hacerlo de nuevo todo. Entonces, tuviste poco tiempo y ya después no tuviste nada de tiempo para hacer una buena norma. Esos problemas existieron, porque además en la discusión del reglamento había tiempo para hablar de la contingencia, y todos pedían la palabra para hablar de la contingencia, ¿ya? Y entonces estaba la convención justo al revés de cómo tenía que estar, no estaba encerradita en su propia problemática y en una necesidad importante, sino que estaban haciendo política. Todo eso fue un problema en sí mismo, y obviamente las anécdotas vinieron a reforzar esos problemas, porque una de las cosas fundamentales, esa es la razón por la cual el caso Rojas Vade es tan importante, no solamente por lo que ocurre, sino por la gestión que tiene del tema, que no hay una gestión de la convención, una estrategia política de la convención respecto al tema, ¿no? En ese momento, la gracia de todo era la idea de que en esta nueva convención había una verdad que te podía disgustar, una verdad que te podía hacer incómoda, que te podía en algún momento irritar, pero había una verdad. Esa sensación quedó porque había sido vencido el plástico barato de la política corriente, ¿ya? Y había una verdad. Y de pronto tú llegas, y resulta que no hay una verdad. Hay una gran mentira detrás de esto. Y eso se proyecta. Bueno, y todas esas anécdotas, y obviamente la canción nacional, y obviamente está lleno de. O sea, yo ahora estoy, por ejemplo, trabajando respecto a hacer un listado de los hitos importantes, no solamente las anécdotas, las cosas importantes. Y tú miras las primeras semanas y dices, no con cosas demasiado terribles, pero tú dices, primeros mensajes, primeras 2, 3 semanas, un mes. Eso es lo que querías decir. No solo decir, comunicar así como, no, decir Ahora, de acuerdo. políticamente. Eso es Sí, lo que claro. querías decir. Sí, lo que pasa es que, También partamos de lo que era la realidad. No había ni siquiera cuánto tiempo no tuvieron aparato de comunicación. No tenían medio de comunicación. No hubo recursos del Estado tampoco para facilitar. Los recursos del Estado llegaron bastante tarde. sí. Entonces los elegimos y todos, digamos, el aparato político también funcionó a dejarlos solos, porque no era rentable políticamente, tampoco eran muy bienvenidos, hay que decirlo, pero no era rentable políticamente gastarse en la convención. Los partidos políticos, cuando hubo el momento de elegir convencionales, ¿dónde estaban? Estaban en las plantillas municipales y en los candidatos a core y gobernadores, ahí estaban. Entonces, mirando retrospectivamente, es súper fácil mirar a la convención como un ente aislado, único, dueño y autor de todos sus errores, pero estaban bastante solos, hay que decirlo. Y los medios Oye, de comunicación es distinto estar cubriendo cosas sobre la convención a haber tenido un canal como el canal del Senado donde pudieras verte inmediatamente corregir, porque es como mirarse al espejo. Te ves al otro día y dices, puta que la callé. No tuvieron ese Ah, espejo. pero te pongo un ejemplo, una tontería muy corta. Eso es el lunes, donde parte la convención y queda la escoba, se van a la Chile, a la universidad. Si ese momento tú te quedas en la universidad una semana, allí trabajando, y transmite el canal de la Universidad de Chile, ¿ya? Y tú abres la fisura con el gobierno y le dices, usted no me deja trabajar tranquilo, aquí estoy trabajando tranquilo. Y le dice,
Y si no me quiere pagar, no me pague. Nosotros trabajamos así. Ya está. Tú cambias la conversación. El gobierno se ve obligado a ponerte todo rápidamente, te pone la plata rápidamente, no quiere tener ese problema. Lo que quería el gobierno era verte a ti pidiendo plata, porque eso es lo que hace mal en la política. Claro. Y terminaste pidiendo plata. Lo que el gobierno, o sea, el Estoy de gobierno acuerdo. diseñó una O entrada sea, estoy de acuerdo. disruptiva Ahí se y tenían que haber cayeron, creado la pisaron el Universidad de palito. Chile, tenían que haber usado todas las otras Exacto. instituciones. Hacemos la constitución en otro lugar, la Pero, hacemos como nosotros podamos. pero esa no es la O variable, sea, pero esa no es la variable. Todo eso que están diciendo, que es todo cierto y de lo cual espero que más haya que aprender, mi humilde hipótesis especulativa es que no es la variable determinante. La variable obvio que no es la variable determinante es determinante, que el que pero tiene, pelea las pelotas. bueno, O está sea, si la bien, variable po, pero, determinante no bueno, es pero que si el ya pasó, 6, po, lo que no te es que estoy el 6 le diciendo, quitó la pelota al 10. sí, La sí. variable determinante es que el 6 le peleó todas las pelotas al 10. Esa es la Sí, variable determinante. sí, pero el dueño del estadio, la cancha, la pelota, decidió qué es lo que se iba a ver, cómo se iba a Siempre. ver, hizo el encuadre perfecto y era obvio. Esa es la cosa que en algún Ya, minuto... pero ese Y es el tema siempre había sido el ¿Sabéis por dueño. qué? Perdona, ¿sabéis que por yo qué? critico para la Sí, izquierda. pero espérate. Oye, Siempre la cancha estuvo así, No, pero espérate. siempre fue ¿Sabéis así. por qué? Yo Entonces tú tienes que cometí... trabajar con la realidad, no podías entrar trabajando quejándote que los medios, que el No, no, sistema no. mediático, que la No. cuestión estaba así esa Es, cancha desde antes. hay un tema de encuadre, pero espérate, es Es que que así en funciona. este caso no tiene que ver solamente con la típica disputa de, ay, los medios son de derecha, no sé qué, así como el llanto del rojerío, como diría mi compadre Macari. No, no tengo ni un problema porque lo tengo asumido. No, lo que yo creo es que hay un cuadre. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en decirlo, hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, en algunas charlas, algunas conversaciones, en este mismo espacio de La Cosa Nostra, yo sostenía que el plebiscito iba a ser 80-20. De hecho, lo planteaba, de ahí para arriba. Porque en el fondo uno entendía en esta disputa, para ponerlo en estos conceptos ya a esta altura, partido menos ciuticones, del octubrismo y el noviembrismo, que efectivamente el octubrismo había ido perdiendo y por lo tanto ya se había consolidado, había tenido un buen final de boca, había tenido mucho mejor vejez el noviembrismo. Y por lo tanto estaba claro que entonces esta salida que hace la clase política toda, que entiende que es la manera de poder darle salida institucional a esta crisis gigante y que además les permitía volver a subirse al juego, eso era lo que protegía. Esa particularmente, luego desde mi análisis, esa fue mi ingenuidad. Y recién me empecé a dar cuenta, yo creo, no sé, a comienzos de este año, no sé, en algunos minutos, y de repente empezando a mirar en retrospectiva, no, efectivamente retiraron la oferta. Y me seguía pareciendo, y me sigue pareciendo ahora, y lo sigo diciendo, cuando yo jugaba meses atrás decía, oye, yo más bien me dedico a dar argumentos de derecha. Era porque efectivamente, lo dije acá, el tema del estatuto minero, el tema, o sea, esta constitución que salió no tiene nada partisana, puede tener miles de errores, partisana cero, tenía mayoría para renacionalizar el cobre, para cosas de verdad, ¿cachai? Nada de eso, era una cosa súper así como etapista, tranquila, derechos por aquí que efectivamente no se aseguran si no hay lucas, es evidente y podía incluso quedarme offside, nada terrible ni que fuera no corregible institucionalmente. Pero algunos prefirieron darse el gusto, y yo creo que capaz que la sufran en el futuro, con retirar la oferta, con infligir una derrota política de la derecha contra la izquierda, para ponerlo así en términos medio económicos, cuando el tema, el que hace el argumento mejor es Alberto, no era entender si el estallido social era o no de izquierda, porque no lo era. Insisto que lo que yo creo que esa es la razón por la cual en el fondo digo que hay no solamente reglas del juego en términos de que los medios de comunicación sean del contrario, sino que algunos decidieron cambiar el marco y si tú querías hacer reventar un parlamento, esta convención, puedes hacer reventar cualquier parlamento. ¿Sabes, Darío? Yo tengo discrepancias con esa visión tuya en el siguiente sentido. Yo creo que nosotros lo que vimos, lo que asistimos a ver, es una de las primeras, por lo menos en Chile, una de las primeras, si tú quieres, batallas comunicacionales de lo que va a ser el mundo moderno post-Internet. Nosotros, la convención trató el texto como si es que ese texto fuera fruto del siglo XX y no del siglo XXI. Sí, de acuerdo. Hacemos toda la cosa, lo imprimimos y que la gente lo estudie y lo vea. Nunca pensaron de que iba a haber un mare magnum gigantesco de fake news que está en todas partes,
no pensaron nunca de que, oye, nosotros vamos a cambiar un montón de cosas que son bastante sensibles, ¿por qué no las explicamos bien? Armamos un equipo y hacemos respuestas, qué sé yo, probables a preguntas que eventualmente se van a plantear antes de tener que andar desmintiendo en los matinales al último gallo que metió una mentira al respecto. Cosas que son obvias del siglo XXI en materia comunicacional. Para nada, para nada. Y además tuviste Pero el... mi pregunta es, ¿tenían facultades para eso? ¿Tenían Obvio, la convención, obvio, tenía todas las facultades facultades para para eso. continuar Mira, existiendo después de emitir el borrador? Alejandra, yo lo hablé, personalmente lo hablé con por lo menos 5 constituyentes y 2 de ellos de la mesa. Les dije, oye, si tú quieres una pequeña colaboración, hagan un anexo de preguntas frecuentes en aquellas zonas donde hay cambio copernicano, serio, para que se expliquen y que esas preguntas frecuentes explicadas no obedezca solamente de la mayoría, sino que haya personas que forman parte también de la oposición que participen en aquello. Y fíjate, ¿cómo puedes explicarte, Ale? ¿Cómo te puedes explicar que hayamos estado casi 2 meses, 3 meses teniendo que desmentir el que no no te iban a quitar las pensiones? No te iban a quitar, o sea, ¿cómo no vieron nada de eso? Si iba a ser así, si las fake news ya estaban aquí, Internet y todas las redes sociales ya estaban acá, eso iba a ser parte de la Constitución. No, se hizo una cosa, acordamos, 2/3, listo, esa se imprime y la gente de ahora en adelante, como ella quiera, se entere. Fernando, Es de lo más desprolijo que yo he visto para una situación comunicacional que en cualquier orden de cosas hoy día tiene que ser mucho más, si tú quieres, atendida. Pero déjame hacerte una pregunta capciosa, pero bien intencionada. A ver. ¿Qué otra política pública, texto, cualquier cosa que emane del poder político, cualquier cosa, una vez hecha, una vez deliberada, una vez acordada, se vota? La tesis contrafáctica es que nada o casi nada sería aprobado. Eso es lo que yo he planteado y cada vez me... O sea, imagínate que todos los años, por ejemplo, el presupuesto de la República tuviera que ser plebiscitado. No se aprueba ni uno. Porque basta que haya, salvo que sea una mayoría así como el 99% de la clase política, bastaría que haya sectores que digan, oye, pero mira, no subieron, no sé, en lo que sea, grupos de presión, de interés. Es que ese es mi punto, que en el fondo, hoy en día, por lo que tú mismo dices, yo estoy de acuerdo, creo que, o sea, por eso yo creo que el futuro es distópico, ¿cachai? Porque justamente con la era, en el fondo, post-internet y con ese nivel de conexión, pero sin las maduraciones para construir ciudadanías que convivan con esa capacidad de toma de decisiones apretando el botón en un celular, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso la implementación de las políticas, hasta en comunidades educativas, es un parto. Bueno, es que ahí, Darío, ahí hay un punto súper importante a futuro. La política a futuro no puede ser con la misma comunicación que tenía hasta hace 10 o 5 años atrás. O sea, cuando alguien te dijo durante un montón de tiempo, incluso Alberto escribió un libro al respecto, no lo vimos venir. Ese error de no lo vimos venir no puede ser parte del siglo XXI. O sea, yo no lo puedo entender, para serte franco, no puedo entender que se sorprendieran porque la gente estaba resistiendo cambios en sectores que básicamente nunca habían sido parte real de su vida y por lo tanto los podía afectar. Todo lo que tenía que ver con los pueblos originarios, todo lo que tenía que ver con las situaciones y las fake news que pudieran haberse generado en torno a propiedad, educación y salud, que son las 3 cosas más importantes de todas. Esas cosas tendrían que haberse tratado, pero entiéndeme, como si es que tú tuvieras que explicarle a la persona con peras y manzanas. Y no se hizo. Nunca.
es una conversa que yo creo que todavía vamos a retomarla cada cierto tiempo. ¿Ah? Yo creo que hay, porque además es un tema de verdad, definir qué es lo que pasó en esa dimensión. Pasaron muchas cosas el 4 de septiembre. Lo que decíamos, el análisis sabanitas cortas. Son muchas cosas y todas a la vez. ¿Ah? Y yo creo que eso va a ser importante. Y además un ejercicio que puede ser bien interesante. Y yo creo que nos vamos a llenar desde la cosa nuestra para hacerla. Pero mira, es que hay una cosa Dale. que yo quiero destacar del punto, porque efectivamente la política tiene tiene muchas cosas, muchos temas que son. A ver, yo creo que hay muchas decisiones que se pueden tomar efectivamente con una deliberación, entre comillas, más sencilla y con la posibilidad de implementar mecanismos de democracia más directa. Hay otras cosas que evidentemente plebiscitarlas son muy complejas porque evidentemente predominan lo concreto por sobre lo abstracto, por ejemplo. Realmente hay decisiones que requieren una cierta Abstracción. capacidad de abstracción Sí. y una cierta especialidad en los temas y qué sé yo, y eso se va a dañar. ¿Ya? Pero si yo digo, mira, aquí se puede hacer un parque o se puede hacer un proyecto inmobiliario, ¿ya? Y se presentan todos los antecedentes de que efectivamente una cosa tiene muchos factores en contra, pero también tiene muchos factores a favor, que va a producir empleo, y otras cosas, tiene muchas cosas en contra y tiene muchas cosas a favor, como por ejemplo que va a ser una zona mucho más ecológica, van a haber juegos para los niños, van a haber lugares de esparcimiento, en fin. Tú tienes, ¿cómo puedes plantear en el fondo esa discusión? Y esas discusiones se han planteado muchas veces. O sea, eh, aquí en Valencia me ha tocado preguntar así como, oye, ¿y esto cómo? Esta idea es genial en términos de política pública, y no, fue la gente que pidió que no hicieran una autopista y que hicieran un parque transversal, que cruzara toda la ciudad. Y se hizo y es una cuestión espectacular. Entonces, efectivamente hay cosas que pueden tener un sentido y otras son más complejas, pero yo creo que lo que es inexcusable, a ver, las élites son por definición los responsables. O sea, a mí me tocó ir a ver a una persona que ocupaba el cargo de ministro en una época X, con una investigación que yo tenía. Una tercera persona me dijo, oye, sería bueno que lo conociera X ministro. ¿Ya? Yo fui, lo mostré, y esa investigación lo que mostraba es que había una alta correlación entre la evasión del Transantiago y las variables asociadas a malestar social. ¿Ya? O sea, que cuando aumentaba el malestar, aumentaba la evasión del Transantiago. Y, o sea, cuando había una crisis política, por ejemplo, en la misma semana, cuando había una denuncia de colusión, cuando había una cosa de ese tipo, entonces aumentaba la evasión del Transantiago. Y cuando aumentaba la evasión del Transantiago, habían ciertas acciones de empresas muy politizadas que bajaban en la bolsa y viceversa. O sea, era súper claro. Se lo fue a mostrar. Ese ministro o ministra, no voy a decir quién era ni nada, porque me parece que el punto es otro, no es una denuncia, es entender el problema. En ese momento había salido en el diario una situación de corte medianamente familiar, ¿no? Y esa persona todo el rato nos estuvo hablando del problema de lo injusto que era la situación, de la denuncia, de la cuestión. Y nunca escuchó que yo le estaba diciendo que el Transantiago estaban todas las acciones hechas porque faltaba, decían, ambiente de control, porque había menos plata, y la variable que estaba pesando con una correlación espectacular, no estaban viéndola, pero no le importó nunca. Entonces tú dices, a ver, si eso termina donde terminó, donde la palabra evade es el corazón del estallido, ¿ya? Si terminó donde terminó y tuviste mil ocasiones para poder verificar, convocar. A mí esto no fue la única vez que lo presenté en congresos sobre el tema, en la Feria del Transporte, lo presenté en 1000 lugares. No, no importa, no importa. No hay una capacidad de decir, a ver, voy a revisar esta cuestión, o que alguien revise esta cuestión, me parece extraño, me parece importante, me parece que podríamos poner atención, por último tener una hipótesis B, nada. Eso en términos de diseño político es fundamental, y yo tengo la impresión de que justamente aquí yo creo que la discusión sobre, por ejemplo, de los expertos es una discusión banal, porque la discusión sobre los expertos es quién mete más su propia gente en este momento. ¿Ya? No estamos hablando de cómo va a quedar la Constitución, sino que estamos hablando de otras cosas. ¿Ya?
pero yo creo que efectivamente hay ciertas cosas en las cuales legítimamente las cosas tienen que pasar por una cierta cantidad de expertos que te puedan decir comentarios, como corresponden todas las cosas. Uno pide asesoría, el asesor no puede tomar decisiones, pero te entrega información. Yo creo que hay una necesidad en la política de poder ser Claro, más seria pero también también en hay ese una sentido. fantasía de que el experto te va a resolver el problema político, No, y pues, es una fantasía. no, 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 y de pero en el hecho mundo político no no hay ni una estaría fantasía. bien. Los buenos saben exactamente que no sirven para eso los expertos, No, sirven pues claro, pero sencillamente. te venden la fantasía, te Le venden venden la la fantasía. fantasía, sí. Oye, Bueno, claro, quiero. lo que pasa es que los expertos también se venden bien barato, o sea, van y dicen, oye, necesitamos que digáis tal cosa, y van y lo dicen, no pasa nada. Bueno, Ah, depende si es barato, uno dice alguna cosa. Ya, quiero hacerles la última pregunta ya para ir redondeando y cerrando esto, pero antes de hacer la última pregunta, mientras la voy pensando, no, si la tengo, les quiero comentar que a propósito de todo esto que estamos hablando, porque terminamos con la convención, ya nos fuimos al gobierno y volvimos rápidamente. Esta cosa que yo creo que va y vuelve tiene mucho que ver con el ánimo del seminario que hicimos un pequeño reagendamiento, que se los quiero comentar. La refundación de Chile, esa era la pregunta. Este seminario lo fijamos hace como 4 o 5 meses atrás y por lo tanto no sabíamos si iba a ser con signos de interrogación o no. Bueno, sí, es con signos de interrogación en el mejor de los casos. Alguien podría haber dicho, cámbienle el nombre, pero nosotros no hacemos esas cosas. Caos. Tarjao. La, la, cancelado. la refundación de Chile, Japón. no. Claro, no check. Bueno, No, pero ¿sabéis qué? Vamos a hacer un seminario súper entretenido, lo reagendamos una semana, estamos esperando que a algunos se les pase la depresión. No, mentira. Estamos agendando ahí con algunos buenos invitadas que vamos a tener, que va a ser el día 30 de septiembre y 1 de octubre, viernes y sábado como es tradicional, lo corremos una semana, y vamos a tener buenos invitados porque lo que vamos a hacer es hacernos cargo de esa pregunta. Es decir, se cerró el ciclo, ese es el pie forzado, se cerró el ciclo entre el 18 de octubre del 2019, el 4 de septiembre del 2022. Es una abstracción, pero tenemos ahí un ciclo. Y la pregunta es qué dejó y qué no dejó respecto a esta promesa implícita de cosas nuevas para el futuro de Chile. Seguro que más allá del resultado del plebiscito deja algunas cosas nuevas. ¿Cuáles? Los cambios estructurales, la oye, refundación. ¿qué ¿Qué sé yo? dejó? Yo quiero citar a la Tere Marinovich, porque está revolviendo Está yo creo que invitada al seminario, justamente. con una provocación que no me parece menor, que es la cantidad de plata que van a cobrar los partidos. ¿Quién se va a llevar la plata al rechazo? ¿Los partidos? Está tirando ahí que no es poca plata, Ah, compañero. No es sí, poca pues. plata. Entonces lo Ya, pues. nos vendieron, puso, Bueno, nos vendieron. ¿dónde está la periodista de Nos investigación vendieron. aquí de la Cosa Nostra para que No, no pero es nos un haga buen preguntas, sino que problema. nos entregue Mira, Es un certeza? yo te voy a dar problema. la respuesta que está dando toda esta semana. Yo egresé de la universidad en 1987. Empezamos. Han pasado 35 años. Cada año egresan 8.000 periodistas promedio. Saca la cuenta. Vayan a huevear a esos compañeros. Que trabajen alguna vez. Que hagan, hay harta gente. A todos nos enseñan a investigar. A todos. El- Yo he visto en la Universidad Mayor, en la Universidad de Holanda, en todas las universidades se enseña a investigar. Entonces, ¿por Muy qué no bien. va a molestar a uno de esos caballeritos, Que señoritas, investiguen para que 35 ellos años investiguen ellos? y van a poder llegar aquí al podcast. Ya. Que No, vayan a sí. preguntarle a la gente, vayan a preguntarle a la gente por qué votó rechazo y que les pregunten. No te metáis en eso, Ya, Mayol, de nuevo. ¿qué les pregunto? Que hagan una encuesta, la que Sí, hacíamos pero voy por ustedes, voy por ustedes. Oye, desde el Sentín Mapucho hasta, tuvo la media. hasta Mónica, ahora la tercera. prepárate, La encuesta ya prepárate, Mónica. callejera, la encuesta callejera. Encuesta callejera. La ¿Y encuesta usted, callejera. por qué votó? Oye, tuvo la media polémica, Mayol. La media polémica. Ya. Oye, solo para cerrarlo el seminario. Yo creo que en 2 o 3 días más ya tenemos en la página el nombre de las personas. Todavía no los tenemos confirmados, los que van a estar participando, exponiendo de distintas perspectivas. Igual ya las inscripciones están abiertas. Lo vamos a pasar bien. Yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante. Cabañino también los de- presenta. Van a entrar ¿Ah? así con Gonzalo de la Carrera. Claro. Teresa Marinovich. Tere Marinovich. Claro. No, Teresa, para conservarle ciertas distancias. Teresa Marinovich. Y lo otro, Así vamos a rápidamente, estar. Y Gutenberg Martínez, que estaba Gutenberg con los Martínez, partidos nuevos, con los Gute, amarillos, o sea, tanto tiempo sin verte. hablando de Cristian nuevos Barque. resucitados, hay que decir que la Cosa Nostra tiene muy baja tasa de rechazo respecto a quienes invitamos a los seminarios. Y ustedes lo han visto, tenemos ahí. Si no somos más variopintos, porque si no se nos ofenden algunos. Pero bueno, vamos a ver ahora. Pero
pero hay gente que lo ha pedido, de hecho. Ahora en realidad necesitamos escuchar. ¿Por qué no nos traían gente de derecha? Porque ustedes reclamaban. ¿En serio? ¿En Pero serio lo reclamaban? Dice la tráiganlo, gente. tenemos. Ya, y lo otro aviso antes de hacer la pregunta final de esta jornada, libro de unos buenos amigos, La verdad también se inventa, es un lujazo de libro, mira, no los voy a gatear mucho, mira, ahí están los autores en una imagen simpática, Marcelo Valverde, Coronel Valverde, comediante de los buenos, la está reventando, hace presentaciones, pronto llega a Viña, afírmate Kramer porque vienen por ti, y mi amigo Matías Hermosilla, que hicieron este texto muy, muy bello, muy interesante, lo lanzaron, y hicimos un diálogo, hice una conversación con ellos que ya está ahí en el canal de La Cosa Nostra y en La Cosa Nostra Pitosa. Así que no los lateo porque ahí está, pero es un libro súper interesante que de alguna manera justamente hace el análisis de este proceso, que esperaban ellos, al igual que yo, que terminara mejor, pero bueno, ahí están los elementos para analizar. Parte con una entrevista de Gustavo Gatica, en fin, tiene estas cosas bien, bien bellas, bien interesantes, un libro muy bello. La pregunta que quería hacerle era un poco rápidamente volver al tema del gobierno, porque, insisto, Alberto entró con la pata en alto, a los 2 minutos de podcast con Ron Revisarlo, dijo, no hay poder en la moneda, tienen diluido a Boric, todo el mundo, hasta una alcaldesa de Viña del Mar le saca la cresta. Ya, está bien. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes al gobierno en este proceso? Lo digo a propósito de que en los últimos minutos, mientras estamos grabando esto, ya formalmente Chile Vamos acaba de pedir que se suspendan las conversaciones y que se retomen sin el gobierno en la mesa, ¿ya? Sin el gobierno en la mesa. O sea, ya derechamente, qué gran gato, qué bueno. Tiene como 10 gatos, los va cambiando, o les cambia el, no sé. Los viste. Entonces, les hago la pregunta así como literal, pero váyanse para el lado que quieran. ¿Debiera salir entonces el gobierno? Porque hay quizás una pulseada. ¿Cuál será el cálculo? ¿Tendrá que salir de la mesa? ¿Efectivamente será actor muy secundario? ¿Esto solo se resuelve en el Parlamento? ¿Qué hay ahí detrás de esa pulseada? Y eso lo emparento con algo que hemos hablado poco, fue mencionada, pero se habló poco, del rol, que yo creo que igual descomprime, ha hecho un par de performances comunicacionales de gran nivel, hay que decirlo, la nueva ministra del Interior, Carolina Toá. No la vio Fernando porque estaba en el canal de la competencia, pero ayer se mandó una entrevista en Estado Nacional que dejó a todo el mundo, sobre todo a los más cercanos, así delirando, en términos de que mostró básicamente lo que ella tiene de sobra, que es en general gran capacidad, en fin, o sea, habla de corrido, dice las cosas, empoderada, etcétera. Esa pregunta doble entre Carolina Toá como nueva jefe y qué debiera hacer el gobierno en este impasse en que lo han puesto y que yo creo que puede salir más debilitado o no, no lo sé. ¿Cómo lo ven? Yo creo A ver, que Analía y Carolina Toá son una súper buena dupla y están haciendo más de lo que se podría esperar en estas condiciones de debilidad. Yo creo que la derecha no puede prescindir del gobierno en esta pasada porque necesita, digamos, esta foto de hemos llegado a un acuerdo. Porque si no, ¿con quién va a ser el...? No se sostiene, pero está obviamente con la cabeza dividida mirando a los republicanos que están haciendo una campaña feroz por mantener la Constitución del 80 y tiene que hablar lenguas, pues tiene que hablar en la mañana una cosa y en la tarde otra cosa y así nomás es la cuestión. Pero yo creo que no, más allá de la bravata, no pueden prescindir del gobierno, un gobierno que no puede hacer nada más que poner la mesa y servir el té. Qué rudo. yo no estoy tan seguro, pero sí creo que aquí, y voy a poner las dos partes que de alguna manera hoy día podríamos definir como las partes contradictorias en lo que debe ser buena parte de la comunicación interna del gobierno. Una fue Jackson cuando dice que no se va a poder llevar adelante buena parte del proyecto del gobierno si es que no es aprobada la nueva constitución. Y condiciona de una manera, a mi modo de ver, casi absurda, un hecho que se había generado, como era la nueva constitución, con algo que estaba pensado, tramitado, que es un proyecto de gobierno. Quien le responde eso, en primera instancia, es Marcel, que le plantea y le dice, oye, pase lo que pase,
esta cosa va a continuar. Bueno, esa discusión interna no está resuelta al interior del No. gobierno. Se hicieron los cambios necesarios, pusieron a Carolina Toá, que yo la encuentro espectacular, y a la Analía Uriarte, que tiene una tremenda experiencia en materia de gobierno, ok, pero no se ha resuelto esa manera de mirar el futuro. Oye, sin la nueva constitución no tenemos empuje o fuerza o no sé, determinadas apoyos para poder llevar adelante el programa de gobierno, mientras está Mario Marcel señalando, perdóname, cualquiera fuera el resultado, eso no cambia lo que nosotros vamos a tratar de hacer como gobierno. Y esa discusión es una discusión al interior del gobierno. Tienen que, o sea, yo encuentro muy nocivo que existan esas dos visiones simultáneamente. Sí, porque una visión básicamente es la visión de la excusa, que es la que, oye, yo voy a todas las cosas que hagamos mal o que no nos resulten de lo que habíamos dicho, voy a decir que en realidad esto es culpa de que no se aprobó la nueva constitución. Y eso me parece una estupidez. Y por eso yo en ese sentido creo que Marcel salió muy bien y muy rápido a parar la frase de Giorgio Jackson. Ahora, solo una cosa, Alberto, yo creo que igual hay un sentido de oportunidad con que te quieran dejar fuera. Estoy pensando un poco en la apuesta de Chile Vamos, que obviamente quiere infligirle derrotas, debilidad. O sea, finalmente está claro cuál es la caracterización que necesitan que la gente tenga. Niños a cargo de cosas de grandes. Eso es. ¿No? Y eso le habla a su electorado, y eso es fácil de entender, y esos son votos, con voto obligatorio aún más. Y yo creo que están en eso. Ahora, creo que hay no en ese sentido, pero hay un sentido de oportunidad respecto a que el gobierno tome una cierta distancia de lo que suceda en el proceso constituyente, que insisto, ahí ya no hay mucha energía, no implica que no sea necesario para Chile, digo, no hay mucha energía como proceso, y eso le puede dar un cierto juego, en la medida que ordene la tropa, para empezar a gobernar de manera más decidida, para que parezca un gobierno como lo que nos ofrecieron, un gobierno impugnador, con cosas nuevas, la primera coalición de este tipo en la historia, en fin. Y eso es lo que uno de alguna manera todavía deja de ver, digamos. Y ahí es donde sigue faltando, incluso con las mejores performances en estos días, de un rumbo más claro, de una claridad hacia dónde van, o sea, en qué están, no sé, es como el segundo piso. ¿En qué está el segundo piso de la moneda? O sea, ahí hay buenos asesores, me imagino, temáticos, pero el segundo piso en algunas épocas era la comisión política del gobierno. Entonces, ¿quiénes están ahí? Ahora se integran Crispi. Ah, ¿qué cosa? ¿Él manda? No, pero igual sigue la... Ya se me olvidó. Bueno, en fin, hay distintas visiones. Bueno, a cargo está un audiovisualista, una persona que hace, No, pues de la SECOM. produce, De la la SECOM, SECOM. perdón. De la SECOM. No, Bueno, el pero la segundo piso SECOM, está... nuestra querida... sí, No, qué ¿De qué horror. estás ¿cómo se llama? hablando? Estuvo en los Lucía, seminarios de Cosa Nostra. la Lucía Damer. Eso, La la Lucía. Lucía Damer. La No Lucía. hubo caso. Ahí el coágulo. Sí, No, pero lo que yo digo es, entonces, ¿cuál es el eje? Vuelvo a la pregunta, la seguiremos repitiendo. ¿Cuáles son los tres ejes del gobierno? Los dos. Pero déjame preguntar, y te lo pregunto a ti directamente, Alberto, una pregunta maricona. Y es la siguiente. ¿Tú crees que la frase de Tellier fue una gaffe? no. ¿Tú crees que se Creo que sí. equivocó? Hoy, Se equivocó. perdón, pido disculpas, no debía haberlo hecho. Cuando él le traduce a todo el país que el presidente le está buscando compensación al Partido Comunista por las personas que tiene que sacar. O sea, yo mira, si eso lo hace un gallo que lleva, qué sé yo, 2, 3 años en un partido, te creo, pero Tellier, perdóname, yo le doy el beneficio de la duda, le tengo más respeto y creo que el tipo dijo exactamente lo que quería decir para exactamente provocar el ejercicio que se propuso inmediatamente después. No, yo creo que es súper claro que Tellier va y hace eso porque entiende además que ellos son formalmente poderosos dentro del gobierno, pero Obvio. no son realmente poderosos en rigor y que además están en una situación de mucha vulnerabilidad, cosa evidente hoy día que está la denuncia contra Daniel Jadwe,
propagada por todas partes y que probablemente termine con una situación muy crítica para él y para el partido. Entonces, objetivamente, ellos necesitan ropa. Y ahí la pregunta fundamental, efectivamente, es cuánta ropa tiene el gobierno, no solo para prestar, sino que para sí mismo. Y yo creo que, y por eso decía, el proceso constituyente tal como está hoy día, no hay forma de que alguien le pueda dar forma por sí solo. Y por tanto, la presencia del gobierno en el proceso constituyente es un error de marca mayor. Y ahora salirse es también un error, o sea, ya no tiene salida. En eso, por ejemplo, hizo la resta adecuadamente Sebastián Piñera. Sebastián Piñera entregó la Constitución, firmó la cuestión y no participó más en el proceso, porque sabía que su presencia iba a ser disruptiva, que lo iban a tirar, todos los males le iban a llegar a él y todo lo bueno se iba a quedar el proceso de aquellos que estaban los desbordes, ¿ya? Los de la izquierda en general, todo eso iban a llevarse la torta para la casa y ya no le iba a quedar nada. El gobierno quiere entonces, dice, además que esto que es incomprensible, el gobierno dice, nosotros no vamos a liderar el proceso constituyente y empieza a armar las reuniones para coordinar el proceso constituyente. No tiene sentido. O sea, digan, esto es un asunto que tienen que resolver efectivamente las coaliciones políticas, que son las que tienen posiciones respecto al asunto. Nosotros estamos como garantes, podemos ayudar, vamos a apoyar económicamente en todo el proceso, vamos a estar disponibles, plenamente disponibles, ¿ya? Y esperamos que se lleguen a buenos acuerdos, pero avancen, porque el gobierno dijo, nos vamos a llegar a gobernar y tiene que llegarse a gobernar efectivamente y meterse en la convención, en la nueva convención o en la solución que se encuentre, va a ser un tremendo cacho porque va a ser el responsable de lo malo, que va a ser naturalmente mucho, o sea, va a ser muy complicado. Y ahora RN sabe que entonces lo saca. Ahora si los logra sacar al gobierno, los destruye. Si no los saca, pero los debilita, es muy complejo. Y el gobierno además demostró que cede. Ya demostró que va a ceder muchos temas del programa y temas muy sensibles, que el TPP-11, que los convenios, que los tratados internacionales, No que hablamos nada. van a ir cediendo. Vamos, nada. Ya, ¿qué va la próxima? No, el TPP-11, anótenlo. ¿Ah? Va a ser como Moisés. Va a entrar, va a llegar así va a pararse frente al mar y va a poner TPP-11. Y el La mar, primera crisis del No, presidente en la Boric cabeza de fue Juan con una Bautista, polera. que no, pues va a separar Solo- ahí el mar la en dos. cabeza ahí. Yo solo También. digo que la primera crisis del presidente Boric, cuando no era presidente, fue una polera. Y esta vez también va a ser la polera esa. Esa que decía no al TPP-11. Ahí. Pues. Y al final nadie sabe, ¿no?, qué dice el TPP-11. Porque eso, Se llama What a Name. ya, Estoy en Han contra tenido- del ¿Qué se llama? han tenido una paciencia ¿Por qué infinita. se llama TPP? Sí, porque TPP-11. Ya, chiquillos, gracias, un placer, lo he pasado bien. Espero que ustedes también y espero sobre todo que la gente que nos escuche y nos ve también, porque es lo más relevante. Nosotros estamos para puro servirles. Eso vamos a mandar una pregunta a Yo los que solamente quiero inventaron el saber cuándo va a TPP-11. ser ese carrete que usted ofreció, punto 1. Y punto 2, yo también estoy en el WhatsApp, Fernando, porque si quieres mandar cosas yo también las puedo leer. Sí, se las manda el puro ¿Qué- Alberto. No nos qué manda Sí, nosotros por el WhatsApp. todo se lo manda No, Tenemos un Alberto, no. a ver. tenemos un No, diálogo, yo no sean fue un celosos. De la comentario. mina y el rojo, No, la mina y el rojo sorry. no Fue ameritan. un comentario a raíz de su columna, la última columna que escribiste. Fue un comentario personal a una Ah. columna de él. Ah, ya. Sí. No, No fue que abierto. nos quedó la idea de que había... No tenemos fue abierto. material. un diálogo. Oye, sí, en el chat de la Cosa Nostra no mandáis ni sticker, Fernando. Es que yo no mando stickers nunca, jamás. O sea, abomino de los stickers. Exacto. Muy bien. Esta es la, Así que esta, no, como dice, nunca me vaya a ver un sticker mío. la primera Aquí pelea de la está. Cosa Nostra por el WhatsApp, por el grupo Por el WhatsApp. WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Siglo No, XXI. pues yo no Yo no lo mandé por el nadie. WhatsApp. Alberto hizo una columna sobre... No, si ya se explicó, ya listo. Si ya claro, ya eso. todo el Y mundo. yo le contesté a la columna. No tenía nada que ver Sí. con este sector. Nada. Ale Matus salió del grupo. Vamos Sale a pasar al grupo WhatsApp. Ale Matus salió Chao. del grupo. Que les Ya, vaya Chao. bien. chao, nos vemos.
Chao. Chao, chao. Sticker de demonio. Demonios, sí, sticker.